¿Qué más? ¿Qué más se les puede ocurrir? ¿Qué más que creen? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas más se les ocurre que puede ser la infectología? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Será que solo será por bacterias? Virus. Ya, ¿qué más? Está bien, todo lo que he dicho es más o menos lo que vamos a ver. Es prácticamente, como ustedes han mencionado, vamos a ver acá la parte infecciosa. Pero la infectología prácticamente es el resumen de casi todo lo que ustedes han estado viendo en estos últimos años. Acá se mezcla lo que es la microbiología, porque ustedes mismos han dicho, vamos a ver la parte de los agentes microbianos, los agentes patógenos. Vamos a ver la parte de la parasitología, porque también, como han mencionado, no solamente son las bacterias, sino también son virus, parásitos, agentes micóticos. Vamos a ver también, aquí también se va a resumir la parte de farmacología, que ustedes ya lo han dominado perfectamente en tercer año de medicina, sobre todo en la parte de antimicrobianos, de los fármacos. Y si no saben, pues hay que ponerse a repasar, porque acá lo vamos a ver de pasada, solamente lo más importante, porque han tenido casi todo un año para ver la farmacodinámica, la farmacocinética, los efectos adversos, el mecanismo de acción de cada antibiótico, pues que ahora lo van a empezar a recordar. Otro vamos a ver, ustedes también tienen que empezar a recordar la parte de la semiología, que también lo han visto en tercer año de medicina y han tenido pues también han tenido también prácticas hospitalarias. Y pues por último ya vamos a ver ya un poquito la mezcla de tal vez un poquito de neumo, de gastro, de algunas patologías pues que prácticamente nos van a incluir en la parte de infectología. Si se dan cuenta, no es nada nuevo lo que vamos a ver, prácticamente es un recordatorio de todo lo que ustedes ya han visto todo este tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto, con lo que es la introducción a la enfermedad microbiana, y vamos a ver cómo es esta interacción entre el huésped y el patógeno. Vamos a ver aquí un poquito de lo que es la historia, porque como pueden ver prácticamente las enfermedades infecciosas que han transcurrido desde mucho antes que nosotros naciéramos y existiéramos, ha ido influenciando mucho en lo que es la evolución de la historia en la humanidad. Si no hubieran pasado todos estos eventos, las guerras, lo que son las pandemias y demás cosas, tal vez nunca hubiéramos llegado hasta donde estamos. Si estamos en la parte de salud donde estamos, es gracias a todos estos eventos pues, que ha pasado. Por ejemplo, esto de la peste negra ha sido una pandemia bastante grande, sobre todo en lo que es el continente africano, que prácticamente pues han tardado 7 años en erradicar a lo que es la peste negra. Y pues al igual que nosotros, ellos también usaban máscaras, como se pueden imaginar, pero ellos eran mucho más incómodos que para nosotros que actualmente estamos usando lo que son los barbijos, ¿no? Y que también para esta peste negra, al igual que nosotros, pues lo hemos tenido desde cero, ¿no? Que lo hemos tenido que conocer para ver en dónde estaba, han tenido que estudiar cuál era el mecanismo por el cual las personas se contagiaban, por qué estaban muriendo, por qué se contagiaban tan rápido, por qué la enfermedad progresaba tan rápido, ¿no? Y lo mismo ha sucedido en la guerra cuando el emperador Napoleón Bonaparte ha invadido lo que es Rusia. Ahí también, a través de la guerra que ha desencadenado este enfrentamiento a causa del poder, pues se ha visto que, al igual que en toda guerra, como lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de vivirla así en carne y hueso, pero sí por documentales, por películas, hemos visto pues que la gente sufría mucho, ¿no? No había dónde comer, el agua pues prácticamente consumía del río,
y pues obviamente las enfermedades se iban multiplicando. Y por último también ha habido lo que es esto de la Revolución Francesa, pues que también ha llevado al continente europeo, como pueden ver, a aislar casas y a estar casi en las camas lado a lado, ¿no? Prácticamente llenaban todo un cuarto para esto de la atención de los enfermos, ¿no? Y si se dan cuenta, pues acá prácticamente a veces había un solo médico, ¿no? Y a veces el personal de enfermería, una que otra tenía algún conocimiento en lo que es salud, pero después el resto eran esas mujeres voluntarias, ¿no? Que se prestaban para poder ayudar. Entonces, si se dan cuenta, si no hubiera pasado todos estos eventos históricos, que en su debido momento ha sido una tragedia, pero para la evolución en cuestión de salud ha sido pues prácticamente un avance, ¿no? Como nosotros lo hemos visto en el COVID estos últimos años, que pues prácticamente nos ha atacado el 2020, hemos empezado desde cero en pañales, que no lo conocíamos al COVID, y actualmente tampoco lo estamos conociendo en su totalidad. Todas estas infecciones son una causa de morbilidad, pero también mortalidad a nivel mundial, ¿ya? Muchas de estas tienen en algunos lugares son enfermedades, patologías que pues llevan inmediatamente a la muerte. La más conocida que todos nosotros conocemos es lo que es la neumonía, que es una infección, ya sea causada por algún tipo de virus, bacterias o algún micobacterias, pues que nos van a llevar a una infección a nivel del pulmón, ¿no? Ya sea que puede ser en un solo lóbulo, en ambos lóbulos, o al final de cuentas pues ocupar toda la totalidad del pulmón. La neumonía pues prácticamente es la quinta causa de mortalidad a nivel mundial, y esta causa está más relacionada con las infecciones, que últimamente se está incrementando con el tiempo, pero esto debido a por qué tendríamos que morir por una neumonía si supuestamente está causada por una bacteria, que la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, que tenemos antibióticos para eso, pero ¿por qué la gente sigue muriendo de neumonía? Por la resistencia, ¿verdad? A veces hasta nosotros mismos como personal de salud ya erramos ahí también. Vemos que ya estamos con tos y pues prácticamente nos compramos el antibiótico de última generación, ¿verdad? Y pues lastimosamente, como dicen algunos, estamos matando una hormiga con un cañón, ¿no? Porque sabemos que la levofloxacina, imipenem, meropenem, vancomicina y demás son casi los antibióticos casi de última generación, ¿verdad? Entonces es por eso que en esta última década ha ido incrementando estas patologías que en teoría no deberían ser causa de mortalidad. Una es por la resistencia. La segunda, ¿cuál es? Que nuestra misma gente y nosotros mismos a veces nos aguantamos. No vamos ese rato a nuestro centro de salud. A veces tenemos que esperar una semana, 2 semanas, o estar realmente mal a un paso ya de desfallecer para que recién podamos acudir a nuestro centro de salud. Entonces, por ambas partes existe lo que son deficiencias, no tanto por parte del personal de salud, pero también por cuenta de nosotros. Y a veces nosotros mismos medicamos a nuestros propios familiares y a veces no resulta lo que hemos dado, y pues lastimosamente en vez de ayudar lo estamos empeorando. La segunda patología más frecuente y es la más conocida a nivel mundial es el síndrome de la inmunodeficiencia humana. Esta pues prácticamente ha aparecido desde 1931. Esto igual se ha dado origen en el continente africano. Como ustedes saben, hay muchas teorías de la aparición del virus de la inmunodeficiencia, que hasta ahorita no sabemos cuál es realmente lo que le ha dado el origen a este virus, ¿no? Y gracias a que una vez que se ha lanzado este virus, a partir de este año, del año 31, pues prácticamente 33 mil millones de personas pues han muerto a nivel mundial, y todavía van a seguir
33 millones que están infectadas y esto va a seguir creciendo, ¿verdad? ¿Por qué sigue creciendo el virus de la inmunodeficiencia o llegamos a la etapa de SIDA? ¿Quién podría decir? Por la misma gente. ¿O por qué hasta ahorita no hemos encontrado una cura? Porque ya son tantos años, tantas décadas que no hemos dado todavía ni con la cura ni con la vacuna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Esto lo han debido ver en microbiología. ¿Qué es lo que pasa con el virus de la inmunodeficiencia? Porque el virus cada vez va mutando. Por eso es que nunca vamos a encontrar la cura. Ni hay una vacuna, es igual que ahorita como el COVID, como el virus de la gripe, del resfrío, que no vamos a encontrar. Por ejemplo, para la influencia no tenemos una cura específica y las vacunas que nos hacemos vacunar cada año solo nos protege contra una cepa, no nos protege contra todas las cepas de la influenza. Es por eso que cada año nos tenemos que vacunar. Con esto del virus del VIH, lastimosamente, lo han aislado en varias oportunidades, pero cada vez va cambiando su genoma. Entonces es por eso que agarran una cepa de virus de la inmunodeficiencia, cuando agarran en otro grupo de personas, pues lastimosamente ya son otros tipos de genoma que tiene el virus, ¿no? Entonces por esa razón es que este virus cada vez se está multiplicando más y ustedes saben las formas de transmisión también de lo que es el virus de la inmunodeficiencia, que son múltiples, ¿no? Y acá también nosotros cometemos a veces el error, si estamos infectados con esto del virus de la inmunodeficiencia, a veces no avisamos en el hospital, sobre todo aquellas personas que tienen alguna enfermedad, alguna patología quirúrgica, por vergüenza, por miedo a que sea aislado o a que le hagan una discriminación a estos pacientes, se callan, ¿no? Y obviamente el cirujano entra confiado en que el paciente le está diciendo la verdad, porque se supone que antes de ingresar el paciente hacemos una historia clínica, hacemos un interrogatorio, ¿no? Y a veces nos ocultan eso. Y mala suerte si pasara un accidente, si se pincha el cirujano con la aguja, o puede ser la enfermera o el anestesiólogo o cualquier cosa, y pues ya se ha transmitido lo que es la infección. Y pues más o menos aproximadamente unos 25 millones de personas han fallecido con este virus, ¿no? Con la enfermedad que ha pasado a lo que es la etapa del SIDA. Entonces, si se dan cuenta, son muchas patologías que pues prácticamente son causas de mortalidad. Y no solamente en las personas de la tercera edad, sino también en los niños, en las personas jóvenes sobre todo. ¿Alguien sabe qué es infección? ¿A qué denominamos infección? La infección pues prácticamente es la multiplicación de estos microorganismos que, como hemos mencionado, pueden ser desde virus, bacterias, parásitos, agentes micológicos que son multicelulares, que pues estos se van a ir a alojar en un tejido del huésped y por ende, donde se va a ir a alojar, va a producirse la multiplicación de estos diferentes patógenos. Y cuando estos patógenos se han ubicado en el lugar o en el órgano que tienen mayor predilección, o por que estos necesitan un medio adecuado, su medio ambiente, una vez que logran desarrollarse en la cantidad suficiente, estos van a llegar a producir lo que son los síntomas, o puede haber una etapa de asintomáticos, ¿no? Como hay muchas enfermedades,
que tienen un estado de asintomáticos, ¿no? Por ejemplo, el VIH y algunas otras enfermedades virales, pues que a veces permanecen de forma latente y que no nos damos cuenta. Esta multiplicación prácticamente va a suceder en lo que es la superficie o en la luz del órgano al cual se va a quedar el microorganismo. Y pues esto va a hacer que no solamente va a desarrollar síntomas del paciente, sino también va a empezar a desarrollar los signos de las diferentes patologías. Actualmente se sabe que hay múltiples factores en relación a esto de la virulencia de los microorganismos, que se pueden hallar ubicados en diferentes partes de lo que son los diferentes órganos, a nivel intracelular también. A esto se va a denominar lo que son los islotes de patogenicidad del genoma, o lo que vamos a llamar virulencia. O sea, prácticamente aquí vamos a ver cuán alta es su carga viral de estos agentes. Sabemos que todos, por microbiología, que ustedes también ya lo han visto, nosotros tenemos una flora normal. No sabemos que todo nuestro cuerpo está cubierto de bacterias, virus, hongos, que son saprófitos y que nos van a ayudar a proteger como una barrera de protección frente a la infección, ¿no? Entonces, para que estos gérmenes, estas bacterias, lleguen a constituir una flora normal, necesitan cumplir algunos requisitos, se puede decir, para que estos tengan un efecto protector y no se conviertan en microorganismos patógenos, ¿no? Y para esto, este efecto protector que estos nuestros microorganismos lo van a hacer, lo hacen a través de tres mecanismos. El primero lo van a hacer utilizando nutrientes, o sea, que ellos van a ir a requerir lo que nosotros consumimos y pues obviamente van a ir sacando de ahí si necesitan oxígeno, si necesitan calcio, magnesio, cloro, potasio, sodio y demás cosas, proteínas y demás. Y estos microorganismos van a empezar a ocupar un determinado órgano o lugar donde se les está asignando, se podría decir. Este lugar se va a llamar nicho ecológico. Entonces, en este nicho, estos agentes patógenos van a empezar a competir. ¿Por qué? Porque en este nicho ecológico saben que están llegando los nutrientes que a veces los patógenos necesitan. A veces hay algunos que son más dependientes de oxígeno, otros no necesitan oxígeno y por eso es que van a ir a competir. El segundo es que van a producir sustancias antibacterianas, que esto va a hacer que de alguna forma van a inhibir que el crecimiento de estos patógenos sea muy acelerado. No hay algunos gérmenes que tardan o hay un enlentecimiento en lo que es la multiplicación. Y eso es gracias a estas sustancias antibacterianas que nuestra misma flora produce. Y por último, pues estos gérmenes van a ir a inducir en el huésped, o sea en nosotros, una inmunidad cruzada. Y esto va a ser eficaz frente a los patógenos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los patógenos pueden burlar esta inmunidad, lo pueden esquivar, si ustedes quieren, asemejándose a nuestra flora normal. Y es así como estos gérmenes incluso pueden llegar a incrementar lo que es nuestra flora normal y por ende puede producir una colonización patógena. Entonces, una vez que nuestros microorganismos han llegado a ocupar el lugar con sus nutrientes, el nicho ecológico, han hecho sus sustancias antibacterianas y demás, van a llegar a producir una colonización transitoria. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo nuestro intestino grueso y delgado pues está
colonizado, o sea, está habitado. En otras palabras, tenemos seres microscópicos viviendo en nuestro intestino. Que esto obviamente esta colonización transitoria va a ser por patógenos conocidos. O sea que nuestro mismo sistema inmunológico los está reconociendo como propios. Esta colonización transitoria generalmente es un problema en los pacientes hospitalizados. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué es un problema en los pacientes hospitalizados? Porque la inmunidad no está constantemente. ¿Ya? ¿Qué más? Va a existir una gran probabilidad, se va a determinar de que también pueda adquirir una infección nosocomial. ¿Ya? Sí, evidentemente. Sabemos que al hospital ingresamos con diferentes patologías, ya sea respiratorias, gastrointestinales, quirúrgicas, metabólicas y demás. Dependiendo del estado inmunológico, vamos a suponer que un paciente ingresa por una patología respiratoria, llegamos al diagnóstico de que es una neumonía. Sabemos que pedimos todos nuestros estudios de gabinete para confirmarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Iniciamos antibióticos. Y ustedes saben que los antibióticos, si ustedes van a revisar la parte de lo que es sus mecanismos de los lugares, los sitios donde van a actuar en las diferentes bacterias, hay algunos, la misma amoxicilina que cubre para la parte respiratoria, para la parte gastrointestinal, para la parte genitourinaria, para la parte dermatológica. Entonces, no solamente vamos a barrer con la parte pulmonar, sino también estamos barriendo contra todo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a limpiar la flora, estamos eliminando parcialmente nuestra flora. Segundo, como han mencionado, infecciones nosocomiales en aquellos pacientes pues que prácticamente su estancia en el hospital es bastante prolongada. Puede ser que el paciente ingrese por una fiebre de origen desconocido y pues lastimosamente a veces no podemos encontrar en un día o 2 días nuestro foco infeccioso. Hay que descartar muchas otras patologías que vamos a ver más adelante, que la fiebre de origen desconocido no solamente se debe a procesos infecciosos, sino vamos a ver que se deben a otras cosas más. Y a veces en el hospital pues no nos los hacen ese mismo día todo lo que queremos hacer. A veces nos programan para el día siguiente con suerte, o nos programan para de aquí una semana y demás de acuerdo al espacio que hubiera, ¿no? Porque los pacientes hospitalizados tienen que competir con los pacientes de consulta externa, ¿no? Para que les programen un estudio. Y pues obviamente si estos pacientes van a tener estancias prolongadas, pues las infecciones hospitalarias están en la superficie del hospital. El hospital, por más limpiecito, blanquito, bonito que lo vean, es el lugar más sucio y contaminado que hay. Porque si hacemos un barrido, si hacemos un cultivo de las superficies, pues nos vamos a encontrar con Acinetobacter, con Pseudomonas, con Klebsiella, con estafilococos meticilinos resistentes y demás cosas, pues que obviamente a veces nos parece chistoso, ¿no? Pero yo varias veces he visto a los internos, residentes, estudiantes andar con el guardapolvo como si fuera una capa de Superman. Y ahí ustedes, parece chistoso, pero ustedes mismos están llevando los gérmenes a su casa. Porque su ropa blanca, la pijama o la ropa de casa que ustedes se ponen debajo del guardapolvo, ustedes al estar así como Superman se están llevando sus gérmenes a sus casas. Y muchos de ustedes se han debido llevar Pseudomonas, Acinetobacter. Entonces el uso del guardapolvo es para medio de protección para nosotros mismos. Por eso es que el guardapolvo se lo tiene que lavar aparte de nuestra ropa que usamos a diario, por esa cantidad de gérmenes, ¿no? Y a veces también cometemos el error de que no nos lavamos las manos. Tocamos al paciente y nos vamos a comer sin lavarnos las manos. Volvemos, ya nos hemos contagiado.
volvemos, tocamos otra vez a otro, vamos, nos llevan a consulta externa, nos dicen revisen a los pacientes y tampoco nos lavamos las manos. Entonces en las manos también estamos llevando gérmenes. Entonces todo esto llevamos a las infecciones hospitalarias, ¿no? Entonces si se dan cuenta, el hospital no había sido un lugar tan limpiecito como lo podemos ver, ¿no? Y existe una pequeña proporción de especies microbianas en nuestro mismo cuerpo que se pueden volver patógenos, ¿no? Y esto generalmente va a ser que una pequeña cantidad de estos clones que lo van a utilizar como patógenos, pues nos puede causar una enfermedad de tipo leve. También hay otros microorganismos oportunistas. ¿Qué se refiere con esto? Si nuestra inmunidad está baja en pacientes inmunodeprimidos, al decir inmunodeprimidos no solamente estamos hablando de los pacientes con el VIH-Sida, sino también hablamos de los pacientes oncológicos, pacientes desnutridos, que todos estos pues obviamente nos van a llevar a una nuestras defensas bajas. Y esto nos va a causar una enfermedad. No es lo mismo que un paciente oncológico, que un paciente con VIH enferme en un resfrío, que un paciente que es entre comillas sana, porque aparentemente nosotros estamos sanos, se podría decir, ¿verdad? Entonces, si nosotros enfermamos un simple resfrío, en teoría, sin medicamentos, sin nada, ese resfrío tendría que pasar en 5 días. Tal vez tomando algún tratamiento sintomático para la fiebre, para la congestión nasal y demás, pues en teoría tendría que pasar en 5 días. Pero, ¿qué es lo que pasa en esos pacientes inmunodeprimidos? Que no va a ser así. Para ellos un simple resfrío va a ser como estar con una neumonía, ¿no? Y entonces a veces son gérmenes tan insignificantes que no tendrían por qué causar tanta magnitud, que pues para estos pacientes es terrible, incluso pueden llegar a la muerte. Y como dice acá, es en la parte de la inmunidad alterada, ¿no? Entonces estos gérmenes oportunistas no solamente son los virus, sino son los agentes micológicos también, porque hemos visto enfermedades micóticas que sobre todo afectan a la parte del pulmón también. Y pues estos van en los miembros inocuos de la flora normal, al ver que están causando esos microorganismos oportunistas que los están utilizando ya sea como medio de transporte o como requerimiento de sus propios nutrientes, van a actuar como invasores virulentos, ¿no? En estos pacientes que tienen algún defecto en el mecanismo de defensa que cada uno de nosotros tenemos. Y estas infecciones oportunistas pues va a ser una explotación para nosotros, o sea, para el mismo huésped que vamos a ser cada uno de nosotros, que obviamente esto nos va a ir debilitando, ¿ya? Por dos situaciones. ¿Por qué situaciones nosotros podemos hacer que nuestra inmunidad se baje? Hay una parte fisiológica y hay una parte patológica. ¿Cuál es la parte fisiológica? ¿Perdón? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la parte fisiológica que nos va a producir la baja de las defensas? Y todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. ¿El estrés? ¿El estrés qué más? Exacto, todas esas patologías psicológicas, psiquiátricas, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos estresado. Ustedes se estresan cada vez que hay exámenes, cada vez que necesitan saber sus notas. O sobre todo que necesitan prácticamente 80 puntos para pasar y se están estresando, ¿verdad? Ahí bajan sus defensas. Y la parte patológica, pues obviamente es la parte de la inmunodepresión, ¿no? Que ya sea por alguna otra patología como ya hemos mencionado. Entonces, acá
Al haber esta baja de la inmunodepresión, o ya sea por la parte fisiológica, al estar estos microorganismos oportunistas explotando, consumiendo los propios nutrientes que nuestra propia flora debería consumir, hay algunos gérmenes que se vuelven avirulentos, ¿no? Entonces esto también depende de la cantidad de agentes de la carga viral, y que en este estado de avirulencia pues prácticamente estos pacientes son totalmente asintomáticos, ¿no? Estas bacterias pues prácticamente han desarrollado un sistema de contingencia, donde, ¿qué quiere decir esto? Que van a empezar a reconocer los diferentes errores inmunitarios que va a haber en cada uno de nosotros. Y esto pues va a hacer que va a contrarrestar la respuesta de estos factores de la virulencia. ¿Alguien de ustedes sabe qué son los patógenos? ¿A qué nos vamos a referir ahora? Sí, los virus, bacterias, ejemplos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la idea? Todos estos patógenos, los gérmenes, los microorganismos, tienen diferentes vías de poder ingresar. Podemos adquirirlo de diferentes vías. O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo por el cual nosotros vamos a permitir, o nuestro mismo sistema va a permitir el ingreso de los diferentes gérmenes? Puede ser por un contacto directo, ya sea que la piel ha sufrido una solución de continuidad, llámese una herida y demás cosas, que puede ser una enfermedad estafilocócica. Puede ser por una diseminación aérea, como las enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el mejor ejemplo de diseminación aérea? ¿Cuál es la patología que más frecuentemente decimos y la más temida inclusive por nosotros? La tuberculosis, ¿no? Entonces la tuberculosis le tenemos prácticamente miedo porque sabemos que estos pacientes andan tosiendo, y al toser expulsan lo que son las gotitas de fluye, y sabemos que a través de ahí nosotros nos vamos a contagiar. Y pues sabemos que un paciente tuberculoso contagia a 10 personas, de las que van a estar más o menos a 1 metro de distancia de ellos, ¿no? Entonces es por esa razón igual que la tuberculosis no se lo puede erradicar hasta ahora. El otro medio es el agua contaminada. Generalmente en las áreas rurales, y algunas personas también tienen la costumbre de consumir el agua directamente de la pila, ¿no? O directamente de lo que es el río, las vertientes. Pero sabemos que en nuestro medio, aquí en Cochabamba sobre todo, se lo puede ver al agua tal vez cristalina, potabilizable y demás, pero el agua, se ha hecho un estudio donde se ha visto que el agua de Cochabamba es el agua más contaminada a nivel de Bolivia que existe. Por eso es que nosotros mismos, los extranjeros, cuando llegan, se enferman de giardiasis, amebiasis, salmonelosis, fiebre tifoidea, porque a veces ellos tienen la costumbre, tal vez en sus países el agua es sumamente tratada, pero acá en Bolivia no lo es. Ya, entonces inclusive ha habido una pandemia con lo que es el cólera, ¿no? Que hemos tenido experimentado que ahí en el cólera igual el medio de contagio era el agua, ¿no? Porque todos agarraban, tomaban agua del río, y no sabíamos que como 1 kilómetro más atrás o más adelante, pues habían personas que realizaban ahí también sus necesidades, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como vamos a ver más adelante, la yardia, las amebas y demás cosas, el contagio la vía es por vía fecal-oral, ¿no? Entonces, ¿dónde las adquirimos? Esto consumiendo agua contaminada, alimentos contaminados, ¿no? Otra parte es las enfermedades tóxicas vehiculadas por alimentos. En esta parte pues vamos a ver
sobre todo el Clostridium perfringens, el Staphylococcus aureus y tal vez otros más, pero más que todo esto se refiere a la parte 1 de que no sabemos manipular a veces los alimentos, a veces no tenemos la costumbre o el hábito, se podría decir, de lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Segundo, los famosos ceviches, sushis, que eso solamente lo hacen cocer mediante el jugo de limón y no lo hacen cocer a veces 100%, y pues ahí también vamos a agarrar una infección. Y a veces nos dedicamos por evitarnos el cocinar, consumimos a veces productos enlatados. Y en uno de esos, pues lastimosamente no nos fijamos la fecha de vencimiento y también vamos a adquirir alguna de estas enfermedades. Esto no hay ni que decirlo, la sangre y los hemoderivados, sobre todo el personal de salud, es el que corre más peligro, y si trabajamos en el banco de sangre o en laboratorio o en el área de quirófano, emergencias, donde vamos a tener el contacto, sobre todo con estos tres virus, ¿no? El virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y este último ni qué hablar, prácticamente pues todos lo conocemos, ¿no? Que son las infecciones de transmisión sexual, que también nos van a llevar a tener una enfermedad. Llámese triponema pallidum, Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis. Todas estas de acá, estas de aquí abajo, por lo menos son tratables y curables, pero ya cuando pasa la fase del VIH o la fase de SIDA, pues sabemos que prácticamente ya no hay cura, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, lo que son las vías de contacto, ¿no? Porque así nosotros también vamos a poder aconsejar al paciente e indicar que posiblemente su forma de contagio ha sido de alguna de estas formas. Ahora sí, aquí va la pregunta de los patógenos. Estos patógenos prácticamente, como han mencionado, pueden ser virus, bacterias, todos los microorganismos que ustedes se puedan imaginar, pero tienen una característica principal, ¿no? Que estos patógenos van a ser capaces de causar una enfermedad. ¿Por medio de qué? Por medio de un conjunto que va a estar sintonizado de adaptaciones, de que va a tener estos patógenos, van a tener la capacidad de unirse a una célula que no es de ellos, prácticamente se van a unir a una célula de nosotros, y pues obviamente esto lo van a hacer para poderse unir y poderse adaptar, necesitan un medio de transporte, y este medio de transporte son los famosos cilis, o los pelitos que lo van a rodear a la bacteria o al microorganismo que lo va a tener. Entonces, de esta manera, estos patógenos van a tener esta capacidad de bloquear las defensas que vamos a tener por diferentes maniobras que los vamos a ir viendo de acuerdo a la patología que vamos a ir avanzando. Obviamente, una vez que han bloqueado las defensas, hablando en la parte respiratoria, algunos tienen la capacidad de inhibir la primera parte de lo que es la vía respiratoria. Y la primera barrera en la parte respiratoria pues vienen a ser los fagocitos, ¿no? Estas células que vienen extrañas, patógenas a nuestro organismo, van a empezar a rodear a los fagocitos y los van a destruir. ¿Cómo lo van a destruir al fagocito? Estos patógenos se van a ir introduciendo lentamente dentro del fagocito hasta que los van a hacer estallar en su interior y los van a destruir. Y todo esto, el ambiente que estos gérmenes van a tener que ocupar es un papel importante en la infección. De acuerdo a la predilección que va a tener estos gérmenes, van a ir a afectar en la parte de la transmisión y en la capacidad del huésped para combatir al invasor. O sea, prácticamente esto, si lo podemos relacionar más o menos, es como si estuviéramos en la guerra. Nosotros vamos a adiestrar a nuestros soldados, que van a ser nuestro sistema inmunológico,
Les vamos a hacer conocer al enemigo y cuando el enemigo se acerque, pues nuestros soldaditos en teoría tendrían que empezar a atacar, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro organismo. Nuestro sistema inmunológico, como han debido ver en inmunología, es tan sabio que conoce cada célula de nuestro cuerpo y la puede reconocer a distancias muy lejanas. Entonces, si ingresa el Streptococcus pneumoniae, inmediatamente lo va a detectar y va a decir, este es un extraño. Entonces va a empezar a alborotar a todo el sistema inmunológico, va a empezar a llamar a los fagocitos, a los macrófagos, a los linfocitos T y a toda la parte de la cascada de infección que los va a ir a alborotar y les va a decir, bueno, ahora tienen que atacar, ¿no? Entonces más o menos se refiere a esto. Entonces lo va a detectar, lo va a conocer, lo va a reconocer y le va a decir, bueno, sistema, este es el Streptococcus pneumoniae, ya sabes cómo tienes que atacar. El estado sanitario es bastante importante, ¿no? Es donde tenemos que hacer nosotros bastante hincapié en la parte con los pacientes, ¿no? Sobre todo en la parte de enseñar el manipuleo de los alimentos, sobre todo en el área rural, que es bastante complicado, incentivar a que se haga hervir el agua, que sea agua potabilizable o que sea un agua tratada. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque así vamos a poder evitar lo que son las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y que también sabemos que esto es las principales causas de morbimortalidad. ¿En quiénes sobre todo? ¿En quiénes van a causar esta morbimortalidad? Pacientes deprimidos. ¿Perdón? Pacientes deprimidos. Aparte, obviemos a los inmunodeprimidos. A los niños, ¿quiénes más? Los de la tercera edad, los dos extremos de la vida, ¿verdad? Son nuestra población más lábil y más frágil que vamos a tener. Nosotros, estando entre la segunda y hasta la quinta década de la vida, lo vamos a poder combatir, pero estos dos extremos a lo mejor no mucho. Otra cosa que claramente es significativa en esto de las infecciones es el estado nutricional. Si vamos a estar con un episodio de desnutrición, ya sea porque tenemos trastornos alimentarios, llámese anorexia, bulimia, o el mismo paciente que es obeso, vamos a ver que estos pacientes, y aparte de que se pueden sumar patologías como lo que es la patología oncológica, que también produce cierto grado de desnutrición, los enfermos renales y demás, pues también nos van a causar un problema de enfermedades infecciosas. Todo esto nosotros tenemos que establecer una infección. ¿Cómo lo vamos a establecer? Pues tenemos que relacionar la parte que va a implicar al microbio, al huésped y al ambiente. O sea, no solamente nos vamos a dedicar a estudiar al microbio, sino tenemos que ver cómo está ese huésped, cómo estamos nosotros inmunológicamente, nutricionalmente, para poder combatir. Y pues obviamente el ambiente, ver que estos gérmenes pues pueden utilizar pueden tener predilección por la vía respiratoria, por el sistema nervioso central, gastrointestinal, genitourinario y demás situaciones. También hay que ver la parte de la reacción del huésped, o sea, cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esta infección. Si nuestro propio organismo, una vez que lo ha ingresado el patógeno, lo va a poder controlar y puede ser que no pase nada, o la segunda opción es de que estos pacientes se enfermen en una etapa leve o que ya sobrepase a nuestro sistema inmunológico y pues prácticamente nuestro sistema inmunológico necesita ayuda, ¿no? Entonces hay esas etapas de la infección que vamos a ver, de la parte asintomática, la sintomática y tal vez la forma más grave. Y estas enfermedades infecciosas, la mayoría y una gran frecuencia son tratables y curables. Eso es lo más importante, que si nosotros sabemos diagnosticar y sabemos tratar, pues obviamente nuestro paciente tendría que ir bien, ¿no? Pero
obviamente a veces no es la regla, no solamente podemos hacer el diagnóstico adecuado, el tratamiento adecuado, pero si nuestro paciente inmunológicamente está mal, pues podemos tener complicaciones. ¿Qué es lo importante en todo esto? Y no solamente en este primer acápite, sino también vamos a ver en el resto de lo que es la materia, y lo que ustedes tienen que tener y meterse en sus cabezas, que esto no solamente les va a servir para la materia de infectología, les va a servir para toda su vida. El establecer un diagnóstico a veces no es fácil, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ingresar a un paciente, si estamos trabajando en el área de emergencia sobre todo, vamos a ver que el paciente ingresa con un diagnóstico de presunción o una impresión diagnóstica. Que el paciente puede haber ingresado con una neumonía y puede ser que el paciente se haya complicado con una sepsis o que se haya complicado con una patología quirúrgica. Entonces, para que vean que los diagnósticos todos los días se van cambiando, se van aumentando, se van quitando. Y para esto nosotros, ¿en qué nos tenemos que basar? En un pilar bastante importante, que ustedes ya lo han visto, que es la semiología. En la semiología nos han enseñado a hacer lo que es la historia clínica. La historia clínica tiene dos partes. ¿Cuáles son? La anamnesis y Exactamente. Esas dos cosas son las que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros no hacemos una adecuada anamnesis, un interrogatorio detalladamente, difícilmente vamos a buscar algo en el examen físico, porque en la anamnesis, si el paciente te viene con tos, te viene con deposiciones líquidas o te viene, no sé, por alguna alteración en la conciencia y no hacemos hincapié de cómo ha empezado, cuántos días, la cantidad, el color y demás cosas, y aparte sobre todo la parte de los antecedentes patológicos que puede tener estos pacientes, el solamente hecho de la enfermedad actual ya nos tiene que llevar a un diagnóstico, y esa enfermedad actual nos va a servir para buscar en el examen físico. Si estoy sospechando en mi anamnesis una neumonía, ¿qué cosa tengo que encontrar en mi examen físico? Semiológicamente, ¿qué cosa van a encontrar? Rápidos. ¿Cómo es? Sí, Créditos, ¿qué más? Estamos bien, ¿qué más? Eso lo vas a ocultar, ¿qué más vas a encontrar en tu paciente? Ya va a haber tos porque te va a decir el paciente que está tosiendo. ¿Qué más? ¿Cuál es la triada de la neumonía? Porque hay una triada, ¿verdad? La tos, la apnea. Fiebre. ¿Perdón? Ya, pero hay una característica bien importante en esto de la neumonía. ¿Cuál es? La tos, la fiebre Está bien, la tos, disnea, pero hay una característica más. ¿Cuál es? La fiebre, todas las infecciones nos van a dar fiebre. O sea que la fiebre descártenla. Va a haber prácticamente dolor. Este paciente, ¿cómo es el dolor en la neumonía? El dolor torácico que lo llaman. Porque hay que saber distinguir el dolor del infarto del miocardio, del dolor torácico, del dolor muscular. ¿Cómo es este dolor en la neumonía? Es un dolor de tipo punzante. Es como que el paciente te refiere como si le estuvieran atravesando con una espada
que nos va a caracterizar, ¿no? Entonces, aparte de los estertores crepitantes, ¿qué cosa más se llega a escuchar? El famoso soplo tubárico, que no en todos los pacientes con neumonía lo van a tener, ¿verdad? Entonces hay que afinar un poco los oídos para poder escuchar esto del soplo tubárico, que no todos los pacientes a veces lo tienen. Y aparte de esto se ha añadido un tercero más, que es la parte epidemiológica. ¿De qué nos sirve la parte de epidemiología a nosotros en esta parte de infectología o en nuestras carreras? ¿Qué importancia tiene ahora la epidemiología? ¿Han llevado ya epidemia o todavía? ¿Cuál es la importancia de la epidemiología? Ahorita, ¿por qué epidemia estamos pasando aquí en Bolivia, en Cochabamba? Por el dengue. ¿Y por qué no hay dengue aquí en Cochabamba? Por el ambiente, ya que más. Entonces, si se dan cuenta, la epidemiología no solamente había sido la parte de sacar los numeritos de las tasas de mortalidad, de natalidad, de cuántos nacidos vivos hemos tenido, cuántos fallecidos en la tercera edad hemos tenido, sino también nos sirve a nosotros en la parte clínica, nos sirve ¿para qué? Para ver si ese paciente está viniendo del trópico. Obviamente si viene con fiebre, dolor quebrantahueso, que está con petequias, sangrados gingivales, gingivorragias y demás, pues obviamente vamos a decir que es dengue, pero no solamente el dengue está cursando con eso, sino también puede ser chikungunya, puede ser zika, puede ser fiebre amarilla, malaria. Entonces el lugar, la epidemiología también es importante para que nos oriente un poco acerca de la enfermedad. Como ustedes han dicho, aquí en Cochabamba evidentemente no hay dengue, porque el clima no le permite al mosquito Aedes aegypti aclimatarse, porque hay muchas patologías que si van a tener la oportunidad o han tenido la oportunidad de ir al trópico, pues no hay aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba no vamos a ver leishmaniasis, no vamos a ver dengue, zika, chikungunya. En Cochabamba no vamos a ver malaria, porque no existe la malaria aquí en el departamento de Cochabamba, solo es característico de lo que es el benipando. Entonces para eso nos sirve la parte epidemiológica, y no solamente para ver, como nos han enseñado en la parte de epidemiología, sacar nuestras tasas de mortalidad y demás indicadores. Una vez que hemos hecho nosotros estas tres cosas, la anamnesis, el examen físico y la epidemiología, pues vamos a iniciar un tratamiento antimicrobiano, ¿no? De acuerdo a lo que estamos sospechando, ¿no? Ya sea que, y al instaurar el tratamiento, en nuestra cabeza ya tiene que estar presente el agente patógeno que vamos a tratar de matar. No, si sabemos que estamos ante una neumonía, sabemos que en la parte de los adultos, ya a partir de los 15 años para arriba, sabemos que el agente etiológico de más frecuencia es el Streptococcus pneumoniae, pero no tanto así en un niño. En un niño, la etiología, ¿cuál es más de la parte de la neumonía? Le han llevado a pediatría, ¿verdad? ¿Cuál es el germen más frecuente en pediatría para la neumonía? ¿O es igual que en el adulto? ¿Por qué los pediatras no dan antibióticos a los niños? Porque el germen generalmente en los niños es más virus, las patologías son virales. Por eso es que los pediatras siempre recetan paracetamol, ibuprofeno, y es muy rara vez la parte que recetan antibióticos. Y si lo hacen, generalmente siempre amoxicilina. No, entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen que tener en sus cabezas frente a qué agente patológico ustedes están haciendo frente, ¿no? Y por último, ustedes cada
día tienen que ir reevaluando a ese paciente. Todos los días se hacen las valoraciones, todos los días ustedes tienen que decir, este paciente me ingresó con neumonía, veré cómo está. O si se me está complicando, o lo tendré que pasar a terapia intensiva, o se está complicando con otra patología. Entonces, si se dan cuenta, es bastante importante. Y esto de acá no solamente les va a servir para la materia de infectología, les va a servir para la especialidad que ustedes tengan pensado en mente de aquí en un futuro. Hagan ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesiología, la especialidad que ustedes quieran, todo se basa en la semiología. Bueno, entonces ahí vamos a quedar y nos vemos el siguiente jueves. Vayan estudiando, por favor. Bueno, listo, pues nos vemos entonces el jueves.